Buenos días, los saludo en este día nuevo que nos regala el Señor, hoy 19 de agosto del año 2021. Mi nombre es Gladys Gutiérrez. Eh, Cada persona, cuando fue creada por Dios, eh, el Señor nos dejó a cada uno, nos da a cada uno una misión, nos da a cada uno unos talentos, unos dones para que nosotros los aprovechemos para el bien de de las demás personas. Eh, por eso quiero compartir con ustedes las enseñanzas que el Señor me da a través de su palabra, porque muchas veces nosotros no hemos dedicado nuestro tiempo, nos hemos apartado quizás desde muy pequeños de esa presencia de Dios y sobre todo esas enseñanzas que el Señor siempre nos quiere dar a nosotros a través de su palabra, porque Dios es un maestro, su Hijo Jesucristo también, de todo tenemos que nosotros estar aprendiendo. Por esa razón entonces hoy el tema que quiero resaltar en los textos bíblicos son absolutamente importantes, básicamente dos ideas. La primera de ellas es algo que es muy importante, que son las promesas. Eh, ¿Qué es una promesa? Nosotros en muchas oportunidades nos comprometemos, o sea, hablamos con nuestra boca comprometiéndonos a hacer cosas que no cumplimos y que quizás en muchas oportunidades sabemos que no es posible hacerlo, pero no pensamos en las consecuencias o no pensamos en los efectos de esas promesas que nosotros hacemos. Hace muchos años, cuando las personas hacían un negocio, por ejemplo, lo que hablaban era sagrado y se cumplía porque se cumplía. Hoy en día, tristemente, la humanidad, a pesar de que se han establecido muchas normas, por ejemplo, las escrituras para registrar los inmuebles, la tarjeta de propiedad de un vehículo, la tarjeta de propiedad de una motocicleta, etcétera, aun cuando se señala, por ejemplo, en eso es de manera escrita en los contratos, aún así nosotros no cumplimos esos compromisos o esa palabra que nosotros le damos al otro cuando estamos haciendo alguna clase de negociación en el mundo. La promesa implica que yo le haga o que yo me comprometa frente a otra persona a hacer algo. Si ella ha hecho algo por mí, entonces yo me comprometo a eso. Y hoy la palabra nos está mostrando que nosotros no debemos comprometernos porque es que no sabemos y nosotros no conocemos, porque nosotros no somos dueños de la vida. Yo no sé qué haya a pasar en el momento siguiente de mi vida. Entonces la palabra hoy nos está enseñando en la primera lectura que no debemos hacer promesas. Y la segunda lectura está hablando de un tema también que es muy importante, que ya lo vamos a ver, que es cuando Dios nos está invitando a nosotros a participar de su reino, es cuando Dios nos invita a nosotros a que hagamos la voluntad de Él, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Dios es un Dios bueno, es un Dios fiel, es un Dios que siempre está presente en nuestras vidas. Pero nosotros, quizás porque no lo conocemos, no sabemos que Él puede estar en cualquier situación de nuestra vida. Por eso pasamos muchos problemas, muchas necesidades, muchas dificultades, porque no conocemos quiénes somos nosotros. Y obviamente si no conocemos quiénes somos nosotros, tampoco conocemos quién es Dios, quién es ese Padre bondadoso que siempre está ahí auxiliándonos. Entonces vamos a ver con los textos bíblicos de la liturgia de hoy en la primera lectura. Es tomada del libro de los Jueces, capítulo 11, versículos del 29 al 39a. En aquellos días el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, que atravesó Galaad y Manasés, pasó a Atalaya de Galaad, de allí marchó contra los amonitas e hizo un voto al Señor. Si entregas a los amonitas en mi poder, el primero que salga a recibirme a la puerta de mi casa cuando vuelva victorioso de la campaña contra los amonitas será para el Señor y lo ofreceré en holocausto. Luego marchó a la guerra contra los amonitas. El Señor se los entregó, los derrotó desde Aroer hasta la entrada de Minit, 20 pueblos, y hasta
Predoviñas. Fue una gran derrota y los amonitas quedaron sujetos a Israel. Jefté volvió a su casa de atalaya y fue precisamente su hija quien salió a recibirlo con panderos y danzas, su hija única, pues Jefté no tenía más hijos o hijas. En cuanto la vio, se rasgó la túnica, gritando: «¡Ay, hija mía, qué desdichado soy! Tú eres mi desdicha porque hice una promesa al Señor y no puedo volverme atrás». Ella le dijo: «Padre, si hiciste una promesa al Señor, cúmplele lo que le prometiste, ya que el Señor te ha permitido vengarte de tus enemigos». Y le pidió a su padre: «Dame este permiso, déjame andar 2 meses por los montes llorando con mis amigas porque quedaré virgen». Su padre le dijo: «Vete», y la dejó marchar 2 meses, y anduvo con sus amigas por los montes llorando porque iba a quedar virgen. Acabado el plazo de los 2 meses, volvió a su casa y su padre cumplió con ella el voto que había hecho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo, de nuevo Jesús tomó la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados encargándoles que les dijeran: «Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y todo está a punto. Venid a la boda». Los convidados no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a los criados: «La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda». Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: «Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta?». El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros: «Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque son muchos los llamados y pocos los escogidos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día te doy gracias a ti, Padre, nuevamente por el don de la vida, Señor. Gracias por permitirnos movernos, por permitirnos pensar, hablar, abrazar. Gracias, Señor, por todas esas riquezas, esas maravillas que haces día a día en nuestra vida. Hoy muchas personas, Señor, fueron llamadas a tu presencia, pero nosotros estamos todavía en esta tierra, Señor,
porque tú quieres que nosotros permanezcamos aquí. Hoy te damos infinitas gracias, Señor, por la vida y te pedimos que nosotros podamos apreciarla, podamos vivirla, Señor, con toda intensidad, con todo gozo. Que nosotros hoy podamos, a pesar de las dificultades y las circunstancias, Señor, decir: aquí estamos, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Porque sé, Señor, que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Hoy te pido, Señor, que tu Espíritu Santo toque nuestras mentes, nuestro corazón, nuestros cuerpos. Que sea tu Espíritu Santo el que nos revele, Señor, esa palabra tuya que cambia, que tranquiliza. Esa palabra tuya, Señor, que nos llena de fe, de esperanza, de confianza, en que todo, Señor, se va a resolver conforme a tu voluntad, conforme a tu amor y tu misericordia. Por eso hoy te pido, Señor, que derribes todo muro, toda muralla que se quiera construir ante nuestros oídos para que no oigamos tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que llegues hasta lo más profundo de nuestro ser y taladres lo más profundo de nosotros para que cambie nuestra manera de pensar y así cambie nuestra manera de vivir. Bueno, en este día el texto bíblico empieza diciendo, en la primera lectura está hablando de una persona que se llama Jefté. Jefté era hijo de Gadad, y él se había casado o había tenido a este hijo con una prostituta y tenía otros hijos. Y los hijos que fueron con la esposa legítima echaron a Jefté de su casa, diciéndole que se fuera, pues que no merecía estar allá porque era hijo pues de una prostituta. Y entonces él se fue, y después de mucho tiempo, ante las dificultades que habían en Galaad, entonces los ancianos del pueblo fueron a buscarlo, porque pues él era una persona trabajadora, una persona que era como el caudillo, lo llamaban allá en esa época. Entonces recordemos que estamos en el libro de los Jueces, donde Dios selecciona a personas y les da un poder especial para que solucionen situaciones específicas. Entonces, en este caso, le llamaron los ancianos del pueblo a Jefté para que fuera y los defendiera de los enemigos que tenían en ese momento. Y entonces, pues a pesar de que Jefté no quiso al principio, diciendo que no, que pues cómo así, que ahora sí me vienen a buscar, sin embargo lo convencieron y entonces él marchó. Entonces dice aquí: luego marchó a la guerra contra los amonitas. Pero antes de irse a la guerra, o sea, él sabía que se iba a enfrentar a un enemigo, a un problema. Y antes de irse a la guerra, entonces dice este texto bíblico que le hizo un voto al Señor, es decir, le hizo una promesa. La promesa, ¿cuál fue? Dice: si entregas a los amonitas en mi poder, el primero que salga a recibirme a la puerta de mi casa cuando regrese con la victoria de la campaña contra los amonitas, será para el Señor y lo ofreceré en holocausto. Entonces él le hace esa promesa a Dios y le dice: entrégame, hazme ganar en esta batalla que yo voy a enfrentar, en esta guerra que voy a enfrentar contra los amonitas, y yo te prometo que te voy a entregar a la primera persona que me abra, que salga a recibirme a la puerta de mi casa cuando regrese, pues porque tú has cumplido, tú has hecho lo que yo quiero, que es entrégame mi enemigo, y yo te entrego cuando regrese con la victoria. Entonces te entrego a la primera persona que salga a la puerta de mi casa a recibir. Y efectivamente él se fue a la guerra, y dice: el Señor se los entregó y derrotó a los amonitas y le entregó, dice aquí, 20 pueblos, o sea, él obtuvo la victoria. Imaginémonos una persona que tiene una victoria feliz y dichosa porque pues logró lo que quería, ¿cierto? Sin embargo, cuando llega a su casa, precisamente es su hija quien sale a recibirlo. Y el texto bíblico dice entonces que era la única hija, o sea, y enfatiza porque no tenía más hijos ni hijas.
O sea, uno dice, no, pues es un pleonasmo, ¿no? Porque está repitiendo única hija, pues obviamente que no tenía más hijos o hijas. Pero el texto nos está es como enfatizando para que entendamos la importancia de las palabras que nosotros le damos a Dios. Y entonces cuando él ve a su hija se rasga la túnica y empieza a decir, desdichado de mí, Dios, tú eres mi desdicha, ¿cómo así? Yo hice una promesa al Señor y tú eres la primera que sale a recibirme. Claro, no era fácil para él cumplir esa promesa. Imagínense, le había prometido a Dios que la primera persona que saliera a recibirlo se le iba a ofrecer en sacrificio, en holocausto. ¿Y quién salió? Su hija, su única hija. Si está enfatizando el texto que no tenía más hijos es porque quería a su hija, la amaba porque entrañablemente, porque pues un hijo único es un hijo que se ama mucho. Y entonces empieza a decir, desdichado de mí. Y la hija le dice, Padre, si hiciste una promesa al Señor, cumple lo que prometiste, ya que el Señor te ha permitido vengarte de tus enemigos. Y efectivamente, pues dice la palabra que él cumplió la promesa que le había hecho. ¿Qué es una promesa? Cualquier cosa que una persona se obliga o se compromete a realizar, ya sea por voluntad propia o como respuesta a un favor que ha recibido. ¿Cuántas promesas has hecho tú? ¿A alguna persona? ¿A Dios? ¿A ti mismo? ¿Cuántas veces te has comprometido contigo mismo y no has cumplido? Nosotros al comienzo de año, el día 31 de diciembre, hacemos muchas promesas y empezamos los primeros días de enero a cumplirlas. Pero ya después pasa el tiempo y ya como que las vamos dejando ahí. ¿Cuántas promesas hacemos? Yo creo que las promesas que más incumplimos son las promesas que hacemos ante Dios cuando hacemos el sacramento del matrimonio. Señor, yo te prometo que voy a estar con ella o con él en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Señor, yo te prometo que lo voy a cuidar o la voy a cuidar. Y hoy, lamentablemente, son muchos los matrimonios que están dañados, arruinados por no cumplir esas promesas. Porque muchas veces hacemos promesas y así como en esta primera lectura, no pensamos la trascendencia de una promesa y las incumplimos porque pues no las podemos cumplir. En la palabra de Dios en el libro del Eclesiastés en el capítulo 5 dice, no se precipiten tus labios ni se apresure tu corazón a pronunciar una palabra ante Dios. Cuando haces un voto o una promesa a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. La promesa que haces, cúmplela. Apresúrate a cumplir esas promesas que le haces a Dios. Pero es mejor, dice en este mismo texto bíblico, en el capítulo 5, versículo 4, es mejor que no hagas promesas. No hagas promesas porque ¿para qué? Si tú no las puedes cumplir, le das motivo porque está diciendo acá que a Dios no le gusta que le hagamos promesas y que no las cumplamos. Porque Él no se deleita en las personas que hacen promesas y no las cumplen. Dios se irrita. Entonces aquí dice en el texto bíblico, no le hagas promesas a Dios porque no necesitas hacerle promesas a Dios. En la primera lectura entonces nos está mostrando que Jefté tenía un problema, tenía una dificultad. Era enfrentarse a sus enemigos y en su afán de agradar a los hombres, porque vuelvo a decirle, lo habían despreciado, pero él quería reivindicarse, entonces le hizo un voto a Dios y le dice, entrégame a mi enemigo en mi poder y la primera persona que salga a recibirme en la puerta de mi casa, yo te la voy a ofrecer en holocausto. Fue a la batalla y efectivamente Dios hizo, usted quiere que yo le doy la victoria y le dio la victoria, pero no sabía a qué precio. ¿A qué precio? Porque la que salió a recibirlo fue su hija, su única hija. Entonces,
En este libro sapiensal del Eclesiastés, en el capítulo 5, versículo 4, que es un libro de sabiduría, hoy nos enseña, es mejor no hacerle promesas a Dios, porque es muy posible que no las cumplas y Dios no necesita promesas. No permitas que tu boca haga de ti un pecador y luego digas ante el mensajero, fue inadvertido. ¿Por qué dar a Dios la ocasión de irritarse contra ti y de arruinar lo que haces? Entonces no le hagamos promesas a Dios porque no las podemos cumplir. Entonces, en la primera enseñanza que nosotros podemos tomar de este primer texto bíblico es no hacer promesas a Dios. En el Salmo, Él está diciendo, Dios no quiere que le ofrezcamos ni sacrificios ni holocaustos, quiere que hagamos su voluntad. En el Salmo dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cuántas veces nosotros oramos en el Padre Nuestro eso? Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero no hacemos la voluntad de Dios, sino hacemos nuestra voluntad. Entonces, Señor, hazme tal cosa, hazme tal favor y yo te hago tal otra. Y pues obviamente no podemos cumplirle esas promesas que le hacemos a Dios. Entonces, la primera lectura es no hagamos promesas y menos a Dios, porque nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar. Prometo amarte toda la vida, prometo acompañarte, prometo estar contigo en las buenas y en las malas. Y cuando llegan las malas, entonces hasta luego. Prometo estar en la enfermedad y en la salud. Entonces, no, es que me separé de él porque es que estaba enfermo. O sea, ¿dónde están esas promesas que nosotros hicimos? Entonces, mejor no hacer esa clase de promesas. Y en el altar, por ejemplo, que ya les decía que es una de las promesas que no cumplimos, cuando hagamos esas promesas, pidámosle al Señor. O sea, realmente, Señor, dame la fuerza de poder cumplir lo que yo digo, lo que yo hago, a lo que yo me comprometo. Porque hacemos muchas promesas con mucha facilidad. Pero en este libro la sabiduría nos está enseñando que no le hagamos promesas a Dios y mucho menos a las personas porque no sabemos si las podemos cumplir. Y en el Evangelio está hablando de esa boda. Dice Jesús, que comienza diciendo el Evangelio, que Jesús en esa época tomó la palabra y le habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciéndoles, el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. ¿Quién es el rey? Es nuestro Padre Celestial. Celebra que la boda de su hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la boda? Es esa alianza que hay, ese compromiso que hay entre quién, entre Dios, que en este caso específico es Jesucristo, quien se ofreció como cordero para salvar y redimir nuestros pecados. Él se ofreció por su iglesia, que somos todos y cada uno de nosotros. Es esa relación que Dios quiere que nosotros tengamos, nuestro Padre Celestial quiere que nosotros tengamos con Él. Unos novios que se comprometen en matrimonio, que llegan hacen sus votos, esas promesas. Entonces aquí nos está diciendo, así como esos novios hacen esas promesas en esa boda, así yo también quiero que ustedes hagan, y yo los invito a ustedes a que estén conmigo, a que hagan mi voluntad. Y entonces cuando llega, dice que algunos los convidó y no quisieron ir. Otros dijeron, se hicieron los que no, se hicieron los olvidadizos, ¿no? No hicieron caso. Unos se marcharon a mirar sus tierras, sus negocios, otros simplemente maltrataron a los criados que le había enviado. ¿Esto qué nos está significando a nosotros? Que Dios siempre ha estado presente en nuestra vida. Mandó profetas, en este caso los jueces, nos mandó a su Hijo, nos envía su palabra. O sea, todo el tiempo el Señor nos está invitando a participar en ese banquete de la boda que es con su Hijo Jesucristo. Pero muchos, así como dice en el Evangelio, muchos que fueron convidados, unos dijeron, yo no hago caso. ¿Cuántas veces Dios no nos llama a nosotros y nosotros no le escuchamos, no le hacemos caso? Algunos otros dicen, no, es que yo no tengo tiempo, es que mi trabajo, es que estoy haciendo tal cosa, estoy haciendo tal otra, y se olvidan
de que Dios está ahí, quiere estar en nuestra vida, presente en nuestra vida, pero prefieren hacer otras cosas antes que aceptar esta invitación de Dios. Y entonces dice que mandó, entonces eso está hablando precisamente del pueblo israelita, porque fue inicialmente el pueblo que Dios escogió, pero los israelitas no quisieron escuchar, no quisieron obedecer, simplemente ellos hicieron lo que consideraron que debían hacer, pero no aceptaron a Dios. Entonces, bueno, entonces dice el Señor, listo, entonces está listo mi banquete, ustedes no quisieron, entonces se lo da a otros, y es cuando dice, vayan, conviden a todos los que encuentren ustedes por allá, buenos y malos, a todos los que encuentren en el camino. Y esa es nuestra iglesia católica es universal. Y ayer veíamos que en el Evangelio decía Jesús, yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos, porque los que necesitan médicos son los enfermos. Entonces, la Iglesia Católica tiene una de las características que es universal, es una única y es universal porque tienen cabida absolutamente todas las personas. No solamente como en Israel, que solamente eran los israelitas los que tenían cabida para Dios, ¿no? Que era el pueblo de Dios. Entonces Jesucristo viene a romper eso y a decir, no, todos son bienvenidos a esta boda, que todos son bienvenidos y convidados los que quieran aceptar. Porque vuelvo a decir, algunos simplemente no quieren, se hacen los sordos, no tengo tiempo, yo no creo, o yo creo, pero así como el del vestido, ¿no? Porque van unos y llega uno, pero no llega con el vestido adecuado para la boda. Entonces el rey le dice a los servidores que lo saquen. ¿Esto qué significa? Hay algunos que creen, dicen, no, yo creo en Dios, pero no hacen la voluntad de Dios. Yo creo, yo amo a Dios, pero hacen lo que ellos quieren, no lo que Dios quiere. Yo amo a Dios, pero pecan todo el tiempo. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esta lectura, esta palabra que Dios nos quiere enseñar, y es, yo estoy aquí, yo los convido a todos son bienvenidos al reino de los cielos. Pero hay algunos que no quieren hacer la voluntad del Padre, sino quieren hacer su propia voluntad. Y por eso entonces termina el texto diciendo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque para ir a esa boda nos tenemos que preparar. Para ir a esa boda nos tenemos que quitar muchas cosas al que sacaron. Dice, cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta. ¿Qué significa eso? El que no está preparado, el que dice yo creo, pero sigue en pecado, sigue ausente de Dios, no hace la voluntad suya y no la de Dios. Entonces dice, por eso son muchos los llamados, a todos. Yo no le cierro la puerta a nadie, pero pocos son los escogidos, porque pocos son los que realmente escuchan la voz de Dios y cumplen sus mandatos. Entonces, eso nos pone a pensar a nosotros, ¿en qué estado estoy yo? Yo fui convidada y entonces como que me hago la sorda y no, es que yo soy muy buena, yo no necesito de Dios, o yo realmente me siento pecador y digo, Señor, límpiame y sáname y quítame y empiézame a trabajar en sanar muchas cosas que yo tengo. Yo me postro a tus pies, Señor, y quítame, límpiame, sáname y dame todo lo que yo necesito para limpiarme y entrar vestida de fiesta, con ese traje de fiesta al banquete. Quítame, límpiame, lávame, purifícame para hacer eso. Por eso vamos a orar. Padre Santísimo, gracias por tu palabra. Gracias porque, como dices tú, Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra es tuya, Señor. Este alimento espiritual que nutre nuestra alma, que nutre nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra esencia misma, Señor. Hoy te damos infinitas gracias porque a pesar de en esa primera lectura pareciera un texto triste, es una muestra, Señor, de que tú quieres enseñarnos que nosotros tú no necesitas que ofrezcamos holocaustos ni sacrificios, solamente tú necesitas un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón arrepentido de sus pecados, ese corazón que se arrodilla y dice, Señor, perdóname mis pecados, perdóname mis equivocaciones, yo soy débil, soy frágil, soy barro, Señor,
Pero aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Haz de mí, Señor, esa vasija que tú quieres hacer. Tú eres mi alfarero, yo soy el barro, Señor. Aquí estoy, Señor, construye mi vida como tú la quieres construir. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad porque solos no podemos. Necesitamos, Señor, la fuerza de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, tu palabra. Necesitamos saber y creer, Señor, en que tú eres el Dios Padre Todopoderoso. Hoy, Señor, te pongo en tus manos todas estas enseñanzas para que nosotros las guardemos en nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, rompa toda muralla, todo muro, todo ladrillo que se quiera construir ante nuestros oídos para que no escuchemos tu voz, Señor. Padre, sabemos que tú nos amas, sabemos que tú estás ahí. Hoy queremos decirte simplemente, aquí estamos, Señor, aquí estamos. Tú conoces el corazón de cada una de las personas que has creado, que han existido y que existirán, Señor. Y hoy acudimos a ese corazón compasivo y misericordioso que tú tienes. Hoy te decimos, Señor, nosotros queremos ir a ese banquete con tu Hijo. Queremos, Señor, comer esa cena que es tu Hijo, el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo, que se ofreció como propiciación por nuestros pecados, Señor. Esa cruz de amor, esa cruz, Señor, nos redimió de nuestros pecados. Ayúdanos a entender eso, Padre. Hoy te pido, Padre Santísimo, que estos convidados a la boda, al banquete, Señor, seamos muchos. Que sean muchos los llamados, pero también sean muchos, Señor, los que aceptemos hacer tu voluntad. Ayúdanos porque solos no podemos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo honor, toda alabanza, toda exaltación para ti, Santísima Trinidad, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.